bienvenido a este nuevo video del curso de procesamiento del lenguaje natural, el que vamos a hacer completamente con Python y completamente gratuito acá en mi canal de YouTube. Y bueno, en estos primeros capítulos vamos a ver temas un poquito más teóricos, antes de adentrarnos ya a practicar con código. Y vamos a tener un par de capítulos más en donde vamos a hablar sobre la teoría. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre vectores y la importancia que tienen estos vectores, bueno, en el procesamiento del lenguaje natural. Así que bueno, comencemos con esto. Bueno, ¿cuál es la importancia de los vectores en el aprendizaje automático y análisis de datos? Bueno, lo primero, que los vectores son representaciones numéricas de los datos, en este caso de los textos, y bueno, se utilizan en el aprendizaje automático y en el análisis de datos como la forma primaria de ingesta de información. Bueno, básicamente la forma que traducimos el texto a un formato que un modelo de aprendizaje automático pueda entender y aprender. Es decir, vamos a tener objetos que van a ser en este caso textos, lo vamos a meter un modelo en donde me va a transformar este texto a números. ¿Y qué van a ser estos números? Van a ser vectores, en donde en cada una de sus dimensiones va a tener un escalar, un valor, lo cual se va a poder procesar a través de modelos matemáticos, ya sea para sacar similitudes, agrupaciones, etcétera. Bueno, pero ¿qué es un vector? Bueno, la definición tradicional del vector es una cantidad que tiene tanto como magnitud, que sería el tamaño del vector, y tiene dirección, que en este caso tendría una dirección en el eje X y una dirección en el eje Y. Los vectores que vamos a trabajar no van a ser de dos dimensiones. La explicación que estoy dando acá son para vectores de dos dimensiones, pero van a ser vectores con dimensiones muy grandes, por ejemplo, 3000 dimensiones, 5000 dimensiones, 500, no sé, van a ser vectores con muchísimas dimensiones. Pero una forma rápida de explicarlo sería un vector en dos dimensiones, donde tiene una dirección en el eje X y una dirección en el eje Y. Como vemos acá en la figura de la derecha, tiene una magnitud en el eje X, una magnitud en el eje Y, y su magnitud global sería la distancia entre el eje 0, 0 y el valor de donde se encuentra el vector, o que sería el punto A. Y bueno, entonces una definición más útil en el contexto de aprendizaje automático sería que un vector es una matriz de escalares. Como lo vimos acá, sería una matriz de escalares, ya que en el aprendizaje automático los vectores suelen representarse, como les dije, como una lista de números o escalares, que son estos de acá. Y obviamente esta representación es mucho más útil cuando las dimensiones son gigantes, como les comenté anteriormente, donde la dirección, esta dirección de acá, no es tan intuitiva, porque claro, en dos y tres, incluso en tres dimensiones es fácil ver la dirección, pero cuando ya son más de tres dimensiones cuesta imaginárselo. De hecho, yo todavía no me puedo imaginar una cuarta dimensión. Bueno, ¿y cuál es la ventaja de trabajar con representaciones numéricas? Bueno, en lugar de trabajar con texto sin procesar, y al convertir los textos en vectores, nos permitirá usar técnicas de aprendizaje automático y aprovechar la geometría del espacio vectorial para clasificar y analizar el texto de forma numérica, por ejemplo, a través de las distancias de un vector a otro, la similitud de un vector a otro, etcétera. ¿Alguna utilidad específica de los vectores en la PLN? Por ejemplo, podemos mapear un correo electrónico en vectores. Por ejemplo, acá, imagínense, todo esto son vectores y cada uno son correos electrónicos, cada uno de los vectores. Entonces, lo que se podría hacer, se podrían agrupar, por ejemplo, estos vectores de acá y estos vectores de acá, tirar una línea y separar en similitud estos de aquí y estos de acá, y clasificar que un grupo de correos son spam y el otro grupo de correo no es spam. Entonces, como el gran desafío acá sería poder hacer que los correos spam y no spam se agrupen en diferentes nubes de puntos, para así poder trazar esta línea y poder diferenciarlos. Entonces, este es el gran desafío, que se agrupen de esta forma y poder discriminar si son spam o no. Otra utilidad específica de usar estos vectores sería el agrupar o el organizar documentos mediante el uso de vectores. Bueno, al igual o muy parecido a la detección de spam, también se pueden mapear los documentos a través de vectores para organizarlos y poder agrupar los documentos que son similares, agruparlos juntos usando técnicas ya de clustering para categorizar automáticamente estos documentos a través de los valores que tengan cada uno de estos documentos al transformarlos a vector. ¿Y para qué me serviría esto? Si tengo una base de datos de grandes cantidades de documentos, simplemente sería agruparlos de la forma automáticamente, simplemente usando la transformación de texto a número o de texto a vector. Ahora, desafío y consideración al convertir texto a vectores: no todas las representaciones vectoriales son útiles. No todos los mapeos de texto a vectores son útiles. Si todos los vectores, por ejemplo, se solaparan en el espacio, sería muy difícil trazar una línea o un hiperplano para separar las diferentes clases de texto. Por lo tanto, al momento de convertir el texto a vector hay que ser inteligente y pensar bien cómo se va a hacer esta conversión. Por ejemplo, en esta imagen de acá, como vemos, los vectores no hay una forma clara entre los puntos naranjas y los puntos azules, en donde podamos decir, ok, acá hay un clúster, acá hay una variedad de vectores que se parecen, simplemente están solapados unos con otros y no podríamos diferenciarlos.
En cambio acá en la derecha sí podemos ver que están bien separados en los vectores en colores. Así que el gran desafío es lograr obtener representaciones vectoriales útiles. Es decir, queremos que los vectores se reflejen de alguna manera, que las características del texto sean relevantes para la tarea que estamos tratando de realizar. Por ejemplo, si estamos transformando palabras a vectores, por ejemplo, que la primera dimensión te diferencie si es una cosa, un animal, un paisaje, etcétera, etcétera. Ya la segunda dimensión que te vaya clasificando ciertas otras cosas, la tercera dimensión otras cosas más, pero siempre hay que ser inteligente y pensar bien cómo vamos a clasificar o transformar de texto a vector. Ahora hay técnicas automáticas que no es necesario que la hagamos nosotros, pero siempre es bueno ir revisando que estén quedando bien nuestros modelos de embedding o de transformación de texto a vector. Disculpen si se escucha de repente un perro, pero a veces ladran y no me doy cuenta que están ladrando, y ya cuando me doy cuenta es demasiado tarde. Pero bueno, sigamos. Y bueno, este es todo por hoy. Espero le haya quedado claro cómo vamos a trabajar con este caso con los vectores. Próximamente, en algunos capítulos más, algunos episodios más, vamos a explorar los distintos métodos que vamos a tener para convertir estos textos a vectores. Vamos a seguir un poquito todavía con la parte teórica antes de meternos a los datos, pero que necesito que esta parte esté sólida para después avanzar un poquito más rápido cuando ya estemos en el código y no estar explicando a cada rato lo que es un vector, lo que es un embedding, lo que es una bolsa de palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, espero les sirva el curso. Lo invito a suscribirse al canal, dejar su gran like, un comentario dando su ánimo, preguntas, consejos, lo que necesiten. Ahí pónganlo en los comentarios y nos vemos en el próximo capítulo. Les mando un abrazo, que estén bien. Chau, chau.